Nace en Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Mientras estudia piano y composición, se rodea de tango, música latinoamericana y rock. Pero un disco que le regalan sus compañeros del Nacional Buenos Aires lo conecta con el jazz, del que queda atrapado. A los 21 se traslada a Nueva York, donde reside hace 40 años y construye una extensa carrera como compositor, arreglador, pianista y productor. Sus obras han sido grabadas por músicos como Paquito de Rivera, Pacho Flores, Wynton Marsalis y Andy Miles, entre otros. En 2015, la Orquesta de Radio Colonia, Alemania, le encarga el concierto para clarinete Crónicas Latinoamericanas y en 2017 la Suite Sinfónica Northern Journey, obras que integran de manera perfecta la música académica, el jazz y la música latinoamericana. Este viernes 19 de junio, Daniel Freitag. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás, Fernanda? ¿Cómo andás? Bien, aquí mateando y listo para divertirme un rato con vos. Buenísimo. Bueno, arranquemos. Entonces, contame un poquito, ¿cómo fue tu conexión con la música en primer término y con el jazz? Bueno, en mi casa siempre hubo música, había un piano en casa, mi mamá toca todavía el piano con 87 años y a eso de los 8 años, yo a los 4 años ya empecé a sentarme a tocar, tenía mucha facilidad para sacar melodías y cosas que escuchaba en la radio, ¿no? Con el piano. Y a los 8 mi mamá nos ofreció a mí y a mi hermana, que mi hermana toca muy bien el piano también, nos ofreció tomar clases con una profesora ahí del barrio, Rebeca Vitis, entonces tomábamos con ella, íbamos a lo de ella, tomamos clases de piano con ella y con Raquel Gómez ahí mismo, solfeo y teoría. Estudié más Qué o lindo. menos de los 8 hasta los 13 años, más o menos, como unos 5 años. Y Buenísimo. después yo no era muy buen alumno, no, disciplinado, me gustaba mucho improvisar, tocar cosas que escuchaba en la televisión, me llamaba la atención los temas de las películas, de los programas de televisión. Pero había mucha música en la casa de mi mamá, tenía Mm. discos de música clásica, de jazz, mi papá también le gustaba mucho el Dixieland, el jazz tradicional, y teníamos una pequeña colección de discos de música clásica, el concierto de Tchaikovsky para Claro, violín, y entonces era toda una mezcla, folclore, tango, claro, a mi viejo bien. le encantaba el tango, a mi mamá también, así que todo muy, muy surtido, te diría, ¿no? Sí, sí. Y con el jazz, contame ese No, momento en el que recibiste ese disco. sí, ya en la secundaria, mis compañeros del Nacional Buenos Aires, en esa época te compraban un disco entre 10, ¿viste? Se daba el regalo de Sí. cumpleaños y me regalaron, yo creo que, no me acuerdo si fue, creo que fueron 2 discos. Definitivamente el de Dave Brubeck con Paul Desmond, la famosa grabación de Take Five y todo el álbum fascinante. Y creo que también fue un disco del trío del Mono Villegas, un gran pianista argentino de Ujú, jazz sí. de otra generación, pero muy inventivo. Y eso como que me llamó mucho la atención, porque yo no estaba familiarizado con ese tipo de jazz ya más moderno, con un tipo de improvisación ya no Mm, tan consonante. Y ahí me puse a investigar, yo tendría 14 15 años, mm. y ahí descubrí un lugar donde daban había como un curso de apreciación musical, había un arquitecto que tenía una casa fantástica en Humberto Primo y tenía una discoteca y un equipo de sonido impresionante, no me puedo acordar. Marrodán, mira, me vino a la cabeza el apellido después de 40 y pico de años, creo que Nicolás Marrodán. Tenía un equipazo de sonido y nos pasaba unos discos increíbles, Divinos. increíbles, que eran todos discos importados. En esa época no había internet, nada, ¿viste? No, claro, sí. Y hacía conciertos, en un concierto, invitado a conciertos, en un concierto se ve que hay gente de la banda, me vio muy entusiasmado, me invitaron, me dice, vos sos músico, pero yo se ve que no me quedaba quieto en la silla, me había agarrado un espasmo y me invitaron a un lugar, a una casa privada donde se hacían jam sessions Mm. de jazz, la Con casa todos capos, de imagino. Carlitos Tarsi, así eran Claro. los domingos, iban los top de Buenos Top, Aires. ya, claro. O sea, el equivalente en New York sería como que vayas a un departamento y esté Coltrane y Miles Davis Ya, y Easy sí, todos zapando ahí, tocando, y yo estaba ahí, no lo podía creer, increíble. sentadito, calladito, quietito.
Y conseguí meterme ahí un día. No había faltado el pianista o llegó tarde el pianista y eran todos tipos mucho mayores que yo, de otra generación. Dice, vos nene, vos tocás el piano y digo, no, 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 yo no toco. Sí, sí, vos tocás. Me dijo, sentate, Sentate así me acá, empujaron claro. en la pileta y bueno, tuve que Buenísimo. sobrevivir ahí temblando, sudando la gota Y gorda, pero sí. ¿Cuántos años tenías entonces por yo ahí? calculo 15, 16 máximo, Fantástico. máximo. Bueno, y ahí conocí a mi amigo Andrés Boyarsky, que también es de exactamente mi edad, un gran saxofonista argentino que vive acá también en New York. Y ahí nos permitieron armar un grupo de las camadas más jóvenes que íbamos una hora antes a hacer un Mm. jam session los jóvenes, ¿no? Y después venían los capos, ¿no? Entonces armamos un grupo, hicimos unos conciertos ahí. Bueno, ahí empecé a tocar jazz, ahí ya me conecté, con Andrés empezamos a tocar con grupos, nos convocó había un gran baterista que falleció lamentablemente, Eduardo Casalla, que era un Mm. monstruo, un gran baterista, y nos invitó a tocar Andrés y a mí, con Ricardo Salas en el bajo, todos tipos Sí, un claro. poco mayores que nosotros éramos los nenes, y bueno, ahí empezamos a tocar ya con todo, y bueno. Y Sí. yo después me fui a los 21. Claro, eso te iba a preguntar. Contame ahora un poquito cuando te trasladás a Nueva York, si era lo que esperabas, si te fascinó estar ahí, cómo fue todo ese proceso con 21 años, claro. El primer año fue muy bravo porque yo me vine sin dinero, me vine con $300 y al segundo día me tuve que gastar $135 en una Ah, chaqueta porque la nieve estaba más de un sí, metro de altura. O sea, se me acabó la plata muy rápido y tuve que... O sea, yo desde los 16 años ya trabajaba de músico profesional, no ujú, paré más de trabajar, pero ahí sí, tuve, como no conocía músicos, claro, hice como nos ponen, unos 6, 8 meses trabajo de todo, de canillita, trabajé de vendedor en un negocio de electrónica, lo que pude hacer hasta que empecé a conseguir trabajos tocando el piano. Yo no tocaba tango en Argentina, aprendí a tocar tango acá de la claro. desesperación, del hambre. Entonces, el primer trabajo que conseguí fue en un restaurante argentino que había en la calle 50 y décima avenida, que se llamaba La Milonga, Hmm, y había un cantante argentino, ahora no me viene el nombre, un tipo que era muy conocido en Argentina. Bueno, empecé ahí a tocar un poco de tango, y bueno, ahí ya me empecé a sí, conectar a con conectar con, músicos, claro, con tu al, network, al sí. principio más de músicos latinoamericanos por una cuestión del idioma, pues yo Ujú, podía leer el inglés bien, pero todavía no tenía esa fluencia, ¿viste? Hablaba medio como claro, Tarzán. sí, sí, Entonces, yo lo tengo. pero ahí ya empecé a trabajar. Una vez que empecé a trabajar como músico, no paré más. Nunca más tuve que trabajar de otra cosa que no sea tocando o haciendo arreglos. Yo ya había Claro. empezado a hacer arreglos en Argentina y acá tuve la suerte de que pude trabajar, entre comillas, como de aprendiz del gran maestro Jorge Calandrelli, un gran amigo Ujú. mío ahora. En ese momento yo caí así de paracaidista y es uno de los grandes compositores y arregladores que tenemos de Argentina. Vive en Los Ángeles, un genio, y bueno, con él aprendí mucho, hicimos muchos, muchos trabajos juntos y él me abrió muchas puertas, me recomendó para hacer trabajos de alto perfil, Claro. después muy importantes, trabajos de orquestación y cosas. Sí, y contame un poco en New York, imagino que habrás ido también a las jazz sessions de ahí y ¿qué con 21, 22 años, qué se te pasaba por la cabeza? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Qué pensabas cuando veías a No, todos esos músicos? miedo, Sí, porque venía acá y venías de Argentina, que hay muy buenos músicos, pero venías acá y sí, estaban todos los mejores músicos del mundo, claro, entonces, claro, terror. O sea, entonces cuando me di cuenta que lo que era el nivel, me tuve que poner a estudiar mucho más en serio, y me puse a estudiar mucho más en serio. Estudié el piano, empecé a tomar clases también de, no solo el piano clásico, sino de jazz, harmony, de ujú, armonía de jazz y piano, sí, composición, sí, con músicos de mucho renombre. Tuve la suerte de poder estudiar bastante tiempo con Don Sebesky, que es un gran, gran compositor y arreglador
extremadamente conocido en Estados Unidos, especialmente en el ambiente del jazz, pero es un tipo que justamente yo ya lo venía siguiendo de Argentina, tenía un par de discos de él, donde él fusionaba la música sinfónica con el jazz. De repente te agarraba Firebird de Stravinsky, te lo mezclaba con Con jazz y jazz. con Freddie Hubbard tocando solos encima improvisados. Fantástico. Y estudié orquestación con él Fantástico. bastante, y Sí, eso fue muy, muy bueno. Y tomé unos cursos también de orquestación y música contemporánea en Juilliard. sí, Eso sabía, ya claro. dentro de lo que es la música Académica, académica. claro. Después también hice unos cursos de film scoring, o sea, Ujú. escribir música para películas en Hollywood con Earl Hagen, que es también un compositor acá muy conocido de otra época, de gente, otra generación, pero de las series de televisión Mm, americanas, el show de Dick Van Dyke y de Mike Hammer. Pero el tipo también era un tipo que escribía música académica impresionante, ¿no? claro. Y teníamos oportunidad de estudiar con él y escribías Sí, algo y te lo tocaba una orquesta de Hollywood de primera y te morías, ¿viste? claro. Entonces eso fue Increíble muy bueno. oportunidad, claro, para aprender. Sí. Y después, mi segunda pregunta es con respecto a tu música. Cuando vos creas, usás imágenes, te transportás a lo que es nuestra cultura, a nuestros paisajes, a nuestra... o, por ejemplo, en el concierto para clarinete, que vamos a hablar más tarde, hay, en el segundo movimiento hay una suerte de vidala, uno puede Ujú, escuchar malambo, música latinoamericana muy ujú, presente. ujú. Entonces, ¿cómo es tu proceso compositivo en ese punto? Mira, en realidad no tengo un sistema que es siempre consistente. Es lo que me salgan naturalmente, orgánicamente. No, no es que digo, bueno, voy a escribir una vida. Capaz que me siento y me voy por aquel lado y lo sigo. Trato de Claro. no tapar, de no Mm, ponerme muy mental, ¿no? De no sí, ponerme muy académico y tengo que usar los 12 tonos de sí, sí, claro. toda la teoría que puedo saber. Trato de emocionarme y que se me ponga la piel de gallina, y si logro eso, digo, bueno, desarrollemos esta idea, ¿no? Mm, Me demora mucho filtrar. El problema, entre comillas, que tengo es que tengo demasiadas posibilidades e ideas de claro, células motívicas, y me demoro mucho tiempo en elegir para qué lado me voy a ir. sí, Voy por este camino, voy por acá. Una vez que agarro camino que decido, bueno, me voy por acá, ahí ya, como ya estoy comprometido y sigo, y me sale todo bastante sin sufrir demasiado. Es más el claro. dilema de tantas opciones que... Sí, bueno, claro, cuando tenés tantas opciones y sos tan versátil para escribir tantas cosas diferentes, sí, encontrar la personalidad de la obra y ser genuino con Sí, eso. Como sí, 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 pero básicamente trato de escribir cosas que me gusten a mí, claro, donde yo me sí. emocione. No, tengo esa situación donde por una cuestión de profesional tuve siempre que saber aprender a tocar diferentes tipos de música como pianista, estilos. O sea, estudié música Fantástico. clásica, Mm, pero he tocado de música colombiana, cubana, de Santo Domingo, de Argentina, tango, folclore, jazz, sí, española, pasodobles. Entonces, es bueno también. Entonces sí. me dejo llevar por lo que salga en el momento, ¿no? Claro, no, fantástico. Y enlazado con esto, entonces, ¿cómo fue tu transformación desde que empezaste piano clásico, después fuiste al mundo del jazz, pasaste por la música contemporánea, escribiste para cine, escribiste para HBO, Netflix, ahora estás escribiendo para Sinfónica? ¿Cómo fue ese proceso de transformación? eh, Personal y también, bueno, imagino obviamente técnico, de evolución, que escribir para formatos grandes, Ujú. por encargo y esas Claro. cosas así. Bueno, la mayoría de las cosas que hice siempre para orquesta siempre fueron por encargo, porque yo en un momento empecé a tener mucho trabajo como arreglador de música popular, en una Ujú, época de que se hacían las grabaciones con orquestas de cuerda, podías tener woodwinds en maderas. Entonces ujú, eso me sirvió de mucha práctica, y fui, aparte con lo que estudié con Don Sebesky en Juilliard, aplicaba todo eso y me daba oportunidad de experimentar.
pero dentro de un ambiente de donde te pagaban para escribir para orquesta, ¿no? Entonces, Claro. eso cuando, en un momento yo estaría unos 24, 25 años, yo ya estaba tocando en el quinteto de Paquito de Rivera como pianista, y Paquito tenía un concierto con una sinfónica, una orquesta sinfónica acá en New Jersey, y me dice, escríbeme algo para la orquesta. Me pidió, me encomendó. Y esto fue hace 35 años, Claro. ponele. Y escribí una obra para orquesta, así medio en gira con él, en el autobús, en el hotel, así la escribí a las patadas. Y salió bárbara, salió muy bien, mejor de lo que Mm, yo me esperaba, y tuve la intuición de llevarme un grabador con 2 micrófonos, un grabador cinta, y me la grabé. Entonces, mm, después me olvidé de eso y seguí haciendo mi trabajo como arreglador y estuve haciendo música para películas, que sigo haciendo todavía. Y sin buscarlo me salió una oferta de la Orquesta de la Radio de Colonia en Alemania, donde claro. justamente por haber estudiado con Don Sebesky, vieron que yo trabajaba con Paquito y qué sé yo, me pidieron, me dice, ¿tenés algo escrito para orquesta? Digo, sí, tengo, y les mandé unos excerpts, como Ujú. segmentos de, Sí, sí, sí. de eso que había grabado y cosas que tenía en Ujú. discos, y les gustó mucho. Y me dice, te queremos. Entonces me encomendaron un concierto para clarinete y orquesta, que es al que te referís, y Sí. salió genial, salió muy bien, lo hice muy rápido, también con terror, porque no sabía si les iba a gustar, pero les encantó. Y de Sí, ahí como que hermoso. se me abrió una ventana y ya voy como con 4 proyectos con ellos. Ahora en este momento estoy con otro proyecto nuevo con ellos, me están apoyando mucho. Como que se armó una química con esta orquesta en particular, y ya me salieron otras cosas con otras orquestas, todo porque fueron escuchando eso, ¿no? Claro. No, sí, fantástico. Bueno, escuchemos un poquito del concierto para clarinete y después seguimos conversando, ¿te parece? Ujú. When Andy asked me to write a piece for him and the orchestra, I thought of writing something with a Latin American color and some elements of improvisation that would take advantage of his great classical playing and jazz improvisational skills. The first movement has like a soaring melodic quality, and it's called the bird and the breathing forest, and it's basically the idea of a bird taking the point of view of a bird flying high and looking from high in the skies and seeing the forests and the valleys and the rivers of South America. The second movement
is a lament of the earth, of the Mother Earth. And the image that I had in my mind was a native Peruvian lady on the top of the Cusco Mountains, looking at the sky, which is very close there. And the third movement is more like a dance, a celebration. It has a little bit of an Afro-Peruvian quality. It's like Afro-Peruvian waltz that uses a lot of the polyrhythmic elements that we use in South America, 2 against 3. So for me, all these things are very straightforward, and of course the feeling. The main job for me, of course, is putting this across to the orchestra to make them to get them to feel this style. And this is always the biggest challenge. I play jazz, I produce a lot of rock bands too, so I have all these things in my head that I like to mix together. But there's not many classical clarinetists who actually combine playing both classical and jazz. And the way that you play, I mean, I remember when we did the Calandrelli, that was really my first sort of introduction to what you were all about. So, Bueno, acá estamos. Sí, señor. Bueno, pido disculpas por los problemas técnicos, estoy aprendiendo, No se pasa aprende al nada. hacer. Contame un poquito del concierto, tres movimientos, panorámicas, diálogos e influencias. Contame un poquito cómo fue la construcción del concierto y, bueno, qué significan los tres movimientos. Bueno, esto fue una obra por encargo de la Orquesta de la Radio de Colonia, dedicada específicamente para su solista de clarinete, Andy Miles, que es un gran músico, que tiene la particularidad que, aparte de ser un músico clásico de primera, es un muy buen improvisador también. Entonces la idea era también darle espacio a él para que él metiera de su propio
Claro, de su sí. propia cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, después también esa misma obra la tengo ahora también en un formato totalmente escrito para los músicos que no son tan aptos para la Claro, improvisación. virtuosos. No, son a lo mejor tan virtuosos, pero Virtuosos, no pero tienen esa claro. facilidad de Mm, improvisación es en el cierto, sí. momento, ¿no? Claro. Pero hay gente que lo hace improvisando, algunos que lo tocan. Hasta ahora he tenido muchísima suerte de tener super estrellas tocándolo, como bueno, Andy Miles, Paquito, el enorme Mariano Rey, Sí, nuestro querido Mariano Rey de exacto. Eso te iba a Argentina, comentar. ganador Sí, del premio Conex, que fue muy emocionante sí. porque lo hicimos en noviembre pasado en Buenos Aires con la Filarmónica de Buenos Aires, en el CCK, estaba lleno, con grandes músicos también en el grupo, con Luisito Cerábolo, Ricardo Leu y Juan Pablo Navarro. Sí. Y para mí fue muy emocionante porque después de 40 años de no estar en el país, volver y tocar mi música con esa orquesta. Yo estuve en el piano, así que le Ujú. agradezco al Teatro Colón, al maestro Diémica y a a Augusto Techera por la oportunidad y a todo el equipo que nos ayudó a poner eso en marcha. Fue muy lindo, la pasamos, la verdad que genial. Y Sí. la obra son 3 movimientos contrastantes. El último termina con una sección de jazz muy fuerte. Ah, y tenés una foto ahí, Sí, mira, acá tenemos dos con fotos Marianito. con Mariano Sí, en el medio está y Ricardo Lowe acá, en la guitarra. claro, Le- acá estás en el piano Sí, sí, la verdad que eh, fue y Juan Pablo en el genial. contrabajo, María, sí, Sí, fantástico. muy lindo, muy emocionante. Los músicos de la orquesta muy cariñosos, estaban muy copados, como decimos nosotros, Sí, para tocar, que es lo que me gusta también. Me gusta escribir cosas que como yo toco también, me gusta claro. tocar cosas que son divertidas para el músico que está sentado tocando, ¿no? No solo para el que escucha, ¿no? Y fue muy divertido, fue la verdad. Y hemos hecho una gran amistad y bueno, seguimos ahí, seguimos. Eh, la obra está recorriendo todo el mundo, la acabamos de grabar en versión de trompeta solista con Pacho Con Flores Pacho Flores, para... claro. Sí, va a Ujú. salir por Deutsche Grammophon, el sello Sí, alemán. uy, Estaba por salir en agosto, pero ahora con el asunto del corona no sé si lo van a pasar para el año que viene, el ujú. lanzamiento. Y ya me lo han tocado con muchas orquestas. Ahora en noviembre y en marzo lo van a tocar en Dinamarca de vuelta. Paquito lo Perfecto. ha tocado por todo el mundo, Sí, en España, en Estados Unidos. sí, Mucha satisfacción esa pieza. sí. Y me habías comentado también que tenías una versión para flauta o estaba Sí, por... me la han pedido para flauta, estoy terminando la versión para flauta, tengo la versión para trompeta, versión para clarinete, y Ajá. ahora en este momento estoy escribiendo una obra nueva para la misma orquesta de la Radio de Colonia que me encomendaron para el año que viene. Así Ujú. que todo esto por el Sí, concierto de clarinete. perfecto. Ah, y decíamos que tiene tres movimientos, Ujú, panorámicas, diálogos e influencias. exacto. Contame un poquito de los tres movimientos. Eh, Panorámicas, el primer movimiento está hecho en 6x8, tiene momentos chacarerosos, digamos, Ujú. pero con una armonía, te diría, modal, es muy melódico, emocionante, sí, medio panorámico, es como una cosa medio Sí. floaty, ¿no? Así, pero es muy rítmico también. El segundo movimiento es un movimiento lento, como una baguala o vidala, muy Ujú. emocional, Sí, medio como andino, inclusive el clarinete tiene inflexiones de sí, quena, sí. unas Muy bien. apoyaturas muy típicas de la Sí. quena. Usamos en los 3 movimientos tenemos bombo legüero. Ujú. eh, Sí. y el último Influencias. movimiento es una especie de vals afroperuano al principio, que después se transforma en un jazz Sí, neoyorquino con divino. improvisación, big Sí. band y bueno, ¿Y cuál a es veces lo el...? abrimos, esa parte, Claro. justamente a veces la Ujú. extendemos, depende de quién va a estar tocando, a veces la Para extendemos, improvisación, si estoy claro. yo la extendemos para que yo también haga un solo de piano, o depende quién va a tocar.
Claro. es muy flexible la pieza. Claro, y esta pieza tiene trío de jazz, que necesitamos un pianista de jazz, guitarrista y un bajista de jazz para Sí. tocarla. ¿Y cuál es el orgánico? Después contame en cuanto a No, instrumentación. es una orquesta típica, maderas por dos, Sí, 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones, ah, arpa, percusión y perfecto. cuerda. Es No, una orquesta se típica puede, con un claro, trío de jazz. claro, Y se guitarra puede hacer opcional, sí. perfectamente, sí. Sí, 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 No se sí, necesita sí. una gran orquesta, se puede hacer, Una perfecto. orquesta típica, Sí. sí, sí. Bueno, Daniel, la última pregunta para hoy. Contame qué obra de otro compositor te tocó o te llegó, o te conecta, o no sé, alguna obra que te haya inspirado. Eh, Contanos un poquito Bueno, a lo tu mejor elección. eh, tu pregunta va más hacia cuáles son mis influencias. Claro, sí, No hay una obra en particular, o sea, cuando yo sí, estaba en Argentina sí. descubrí a Don Sebesky, que es este músico con el que tuve la suerte de poder estudiar, donde lanzó un par de discos donde fusionaba la música sinfónica con el jazz, y Ujú, eso como que me voló la cabeza. sí, Y bueno, en esa época los discos eran de vinilo y uno podía leer quiénes tocaban, los músicos, quién era el de la viola, todo. Fue muy lindo porque cuando tuve mi primera grabación ya estando en Nueva York con la orquesta, vi que varios de los nombres de los músicos que yo veía en las tapas del disco estaban ya ahí. está. No lo podía creer. Fue muy emocionante y se los dije, los tipos estaban todos, qué bueno. Pero él me influyó mucho, la música de Brasil, la Ujú, música, el tango, y por supuesto Ravel, sí, Debussy, grandes orquestadores, ¿no? Holst, Sí. sí, siempre me llamó mucho la Rimsky, atención. claro. Exacto, inclusive en la música popular. Yo escuchaba cuando era adolescente, escuchaba a Joan Manuel Serrat y él tenía a Ricardo Ujú, Miralles, un arreglador finísimo, ujú. y me llamaba siempre mucho la atención eso, ¿no? Entonces lo que era la combinación de el sonido orquestal con la música clásica y con la música popular y con el jazz, entonces medio como que se me fue armando todo un gusto por Claro, esa muy, cosa. claro, sí, sí. Muy Pero yo heterogéneo escucho y de muy todo. rico. Sí, sí, yo Sí, escucho todo. sí. A mí me gusta escuchar a Rubén Blades, me gusta el Ujú, vallenato, me gusta escuchar a Henri Dutilleux, claro, me gusta todo a mí. sí. Y ahora de estos nuevos proyectos que me contabas, contá un poquito qué sigue, what is next, Bueno, cuáles son tus proyectos. en este momento estoy, como te digo, estoy escribiendo una obra sinfónica para un concierto el año que viene en Ujú, Alemania. Estoy por empezar un proyecto para un film, una música para ujú. un film. Tengo algunas producciones ahí de cosas de música popular también. Así que Sí, estoy estás entretenido. aprovechando para practicar un poco, tocar el piano un poco. Ujú, Estoy bien ocupado, gracias a Dios estoy bien ocupado y si Dios quiere el año que viene tengo un par de viajes a Europa. mm. Tenía un par de conciertos este año, Sí, íbamos a hacer algunas cosas con Mariano Rey ahí en Argentina y Chile, pero no sí, parece está que se va a complicado. poder, Sí, sí, sí. lamentablemente. Pero bueno, por lo menos estamos vivos Sí, es cierto. y haciendo música, que es lo que nos mantiene Sí, espiritualmente, ¿no? exactamente. Bueno, Daniel, muchas gracias. Yo armé un pool ahí en Facebook, no sé cómo funciona porque es la primera vez que lo pruebo, pero ¿Ok? que la gente supuestamente tiene que votar cuál es tu hobby, o entonces ahí había puesto si eras fanático de los deportes, de la tecnología o de la literatura. Entonces, contanos, yo ya sé la respuesta, ¡Qué pero peligro! contanos, Es muy cuál, íntima la pregunta. no, sí, sí, súper. Contanos, a ver, qué te gusta hacer cuando no haces música. Como hobby, yo soy bastante monotemático, ¿no? Soy bastante música, música, música. Pero no Sí, me, yo también. pero mi hobby te diría, si
número 2 es la tecnología, todo lo que tenga que ver con la grabación, el audio. Bueno, ahí tengo algunos juguetes. Sí, Hago muchas grabaciones yo también como ingeniero. Sí. Siempre me apasionó. De hecho, de chico, ya a los 14 años, yo ya tenía un diploma de técnico en electrónica de una escuela a la que había entrado a los 12 años. Así que siempre me fascinó el soldador y los capacitores y las resistencias, y puedo leer un circuito. Pero es esa, la tecnología. La tecnología, bárbaro. Bueno, Daniel, ha sido un gusto enorme. Gracias por acompañarnos y bueno, todo lo mejor para vos. Gracias a vos por la iniciativa. Esto es fantástico Gracias. y bueno, voy a estar mirando los próximos episodios con los distinguidos colegas aquí. Gracias. Gracias, Gracias. Fernanda. Chao, Te mando hasta un beso. luego. Gracias. Un abrazo Chao, grande. chao, Chao, chao.